Bueno, el tema de, obviamente, cada vez que sale el tema relacionado con el sistema, el servicio de recogida, pues se vuelven a repetir de nuevo un montón de argumentaciones que se hicieron en su día, etcétera, etcétera, ¿no? Por no repetir una vez más, porque creo recordar que incluso a petición del Grupo Popular, el concejal de mantenimiento en su día, incluso yo creo que ha sido la única vez que se hizo una comparecencia a petición del Grupo Popular para explicar la limpieza, los sistemas de limpieza, etcétera, y tal. Entonces, decir alguna cosa muy rápida, independientemente de estar de acuerdo o no, porque si estamos todos de acuerdo, pues evidentemente no habría distintas opciones, ¿no? Y decir, es innegable que el servicio de recogida de residuos sólidos y de limpieza viaria que existía con anterioridad a la nueva contrata era claramente antiguado. En su día se explicó que no se trataba de que el coste subiera o no subiera, es que la antigua, cuando estaba el señor Baeza, la empresa Baeza de recogida de basuras, eran camiones que ya tenían 17 años, 12 años, 9 años, 15 años, y evidentemente cuando pones en marcha un nuevo sistema, obviamente no estás pagando lo que podríamos decir el servicio de venir a recogerte la basura. Es una especie de plan de amortización de todos los nuevos vehículos, maquinaria, personal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando se hace esa reforma, por eso, a pesar que ustedes además lo criticaron, que están en su derecho, el separar lo que era el servicio de lo que era el pago al vertedero, que aquello también recuerdo que hubo mucho debate, era algo muy sencillo, como se ha demostrado por desgracia en otros ayuntamientos, cuando al estar en la misma factura, por decirlo, el ayuntamiento realmente no tenía un control sobre los vertidos que se hacían a los vertederos, y por lo tanto una manera de que el ayuntamiento controlara ese coste era sacarlo de ahí. Evidentemente, yo no voy a negar que se produjo un incremento del coste del servicio que había anteriormente. Claro, es que si queremos un buen servicio, en ese momento les quiero recordar que, aunque suene extraño a estas fechas, pues era la gran petición que había por toda la vecindad, incluido cuando se hacían los procesos de presupuestos participativos, era el tema de la limpieza, que había que mejorarla, que había que mejorar el sistema de recogida, etcétera, etcétera. Por eso el pliego ese, que por cierto, hace muy poco el municipio de San Vicente del Raspey, pues le han dado bombo y platillo porque han descubierto la recogida lateral, etcétera, etcétera, como que evidentemente uno de los mejores sistemas de recogida y más eficaces que existen, pues es la apuesta que el equipo de gobierno en su día hicimos nosotros por ese sistema de recogida lateral, que evidentemente. ¿Dónde está el problema? El problema no solamente reside en los costes o cuál es el pliego, porque evidentemente cada uno puede tener una opinión o incluir o no un punto o un control de servicio. Nosotros entendíamos que se basaba en tres sistemas. Uno, el sistema de recogida, que pasaba a ser lateral. ¿Para qué? Para que se redujera el número de empleados en la recogida, para reforzar el número de empleados en la limpieza viaria, que esa era un poco la filosofía del pliego, reforzar la limpieza viaria a base de reducir con mejores mecanismos de vehículo la recogida de residuos. Por otro lado, el control, ejercer el control desde el ayuntamiento del vertedero, para que no fuera la empresa, que obviamente de buena fe pensamos que todo el mundo lo hace bien, pero era una manera de controlar el ayuntamiento si lo que se tiraba al vertedero era solamente de nuestro municipio, y evitábamos las picardías que se han producido, como repito, en otros municipios. Y un tercer elemento era el tema del control a su vez de la contrata. Es decir, nosotros entendíamos que tenía que haber una figura de alguien que no fuera de la empresa, como ocurría hasta ese momento, el que controlara si la contrata cumplía el pliego. Porque si no, evidentemente, si el que controlaba la contrata era de la empresa, pues lógicamente, pues respetando la profesionalidad de todo el mundo, pues hombre, no tenía el ayuntamiento. Pero no obstante, ese es un debate que se ha producido 3 o 4 veces y que yo pues creo que está más que debatido y hablado, ¿no? Porque al final, es decir, no es tanto el problema de que si se paga mucho o poco, sino si la contrata está cumpliendo sus obligaciones y si está limpiando o si el pueblo está más limpio o no está más limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya es una labor de control por parte del equipo de gobierno. Me ciño al punto, porque es que si no, me ciño al punto y decir que evidentemente es una opción del equipo de gobierno y es una decisión del equipo de gobierno el subir la tasa que vamos a pagar los ciudadanos, que tenemos obviamente que pagar la tasa en el municipio de San Joan, de un aumento del 27%. Es una opción que lógicamente decide el equipo de gobierno.
Nosotros, como hemos dicho en otras ocasiones al respecto, evidentemente se utiliza el hecho de que desde el 2006 no se había revisado la tasa. Cierto, evidentemente, conforme iba avanzando la crisis, por desgracia a nosotros nos tocó también una parte muy dura de esa crisis, pues evidentemente siempre teníamos el mismo dilema. ¿Seremos capaces de gestionar los cada vez menos ingresos municipales, gestionar sin subir las tasas a los ciudadanos, a ver si esto mejora o no? ¿Vale? Y cada uno tiene su opción. Evidentemente, su experiencia o su decisión le ha llevado a decir que necesitan aumentar los ingresos, aumentando la tasa. Nosotros, en principio, creemos que no sigue o debemos de seguir haciendo un esfuerzo desde los ingresos ordinarios del ayuntamiento para haber mantenido la tasa tal como estaba. Y vamos a votar que no por eso, evidentemente, entendiendo que es una decisión del equipo de gobierno. Y la verdad es que la única duda que tengo de que sea correcto o no, no digo legal o no, es el tema del IPC. Es decir, las tasas, yo entiendo que son unas decisiones que se toman, que se revisan cada X tiempo o no, y que obedecen a una serie de los cálculos de los costes, porque una tasa es obviamente por los costes. Ahora, en el momento que introduces el IPC, evidentemente estás provocando, lógicamente no estás solamente subiendo un 27%, estás subiendo un 27% más el año que viene el 3,5, con lo cual ya estamos hablando del 30 tanto, al otro año pues lo que sea, etcétera. Es decir, que realmente ya la subida de la tasa no solamente da el 27% de golpe, sino que es una subida que ya estamos anunciando que se va a producir año tras año de la tasa, ¿vale? Por lo tanto, por eso es otra de las cuestiones que nosotros el tema del IPC no lo entendíamos como algo necesario, porque evidentemente todo se va encareciendo o no. Ha habido ejercicios en que el IPC ha sido realmente bajo, ¿no?, en un pasado, ¿no? Y por lo tanto, nosotros siempre hemos sido partidarios de, en base a las distintas situaciones económicas que se iban dando, aplicar o no una revisión de tasas, ¿vale? Por eso nosotros vamos a votar que no, porque entendemos que yo no sé si esto va a suponer un gran incremento o no en los ingresos. Yo sospecho que no, Por lo tanto, por eso votamos que creíamos que la oportunidad no era el momento. A lo mejor hacer un pequeño esfuerzo por parte del municipio e intentar que no sea así. Y nada más, porque tampoco el debate de la tasa no da para más, entendemos nosotros, sino en el sentido de que es una decisión política de ustedes que nosotros no compartimos, porque creemos que no es el momento, simplemente.